Unidos habíamos armado la numeración de las páginas, habíamos resuelto los encabezados y los pies de página, habíamos resuelto los estilos y todo lo demás. ¿Qué nos quedaba? ¿Qué nos quedaba para avanzar? Nos quedaban el resto de las referencias que nosotros dijimos. Las otras referencias disponibles que hay son notas al pie y notas al final, la administración de citas bibliográficas, la creación de una tabla de ilustraciones y la creación de un índice. Vamos a arrancar por lo más sencillo, que es la inserción de una nota al pie o una nota al final. ¿Qué es una nota al pie y qué es una nota al final? Una nota al pie, que es lo que se encuentra en este grupo dentro de referencias, lo que nos permite, y acá después vamos a poder hacer algunas administraciones, lo que nos permite es crear una referencia al pie de página sobre un tema particular. Entonces, supongamos que nosotros en la primera página aparece un término, ¿no? Por ejemplo, FDA, y nosotros queremos establecer qué es la FDA. Está establecido acá, pero nosotros vamos a hacer una aclaración. Vamos a hacer una aclaración al pie de página. Entonces, cuando aparece FDA, nosotros lo que creamos es una nota al pie. Insertamos una nota al pie. Esta nota, como ven, tiene la referencia del número, que es el número 1, y nosotros podemos, en esa nota, poner FDA, Food and Drug Administration, de Estados Unidos, y acá podemos poner, por ejemplo, Administración Federal de Comidas y Drogas, medicamentos en realidad sería, de Estados Unidos. Entonces, nos queda una referencia clara si nosotros nos paramos sobre el hint, sobre esa etiqueta, vamos a ver que nos muestra la aclaración que tenemos. Si nosotros insertamos otra, por ejemplo, supongan que nosotros queremos aquí crear otra nota al pie, ya nos aparece con el próximo número, con el número 2, ese es un número correlativo, y podemos hacer la aclaración. También acá, entonces, vamos a decir que el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ahí está. De esta manera vamos creando las diferentes notas al pie. ¿Qué es lo que nosotros podemos configurar? ¿Qué es lo que nosotros podemos configurar? Como ustedes ven, siempre la nota al pie se inserta donde está el cursor. Acá acabo de insertar otra, ¿no? Vamos a ver que en este caso el formato de número que estamos eligiendo es un número entero, 1, 2. Esa configuración surge de acá, del tipo de nota al pie que estamos haciendo. Si nosotros, fíjense que dice aplicar cambios a todo el documento, o si tuviéramos secciones, aplicar los cambios a las distintas secciones. En este caso, como no tenemos distintas secciones, solamente podemos aplicar los cambios al documento. Iniciar en 1, dice, y
La numeración es continua, es decir, que no se reinicia ni en cada sección ni en cada página. Supongamos que nosotros querramos reiniciar en cada página, van a ver que en esta página, antes que era el 2, es el 1. ¿Por qué? Porque en esta página no está la referencia anterior y la referencia anterior acá también es el 1. Esto es muy difícil de seguir porque nosotros aquí tenemos las referencias por página y en realidad las referencias de las notas al pie deberían ser a lo largo de todo el documento. Por lo tanto, la recomendación es utilizar referencias numéricas y que esas referencias numéricas sean correlativas, no se reinicien en cada página ni en cada sección, sino que sean continuas, para que sea más sencillo hallarlas a lo largo de todo el documento. Estas configuraciones ustedes las pueden hacer con esta ventana que se abre en el grupo Notas al Pie. Pero no solo tienen notas al pie, sino que además tienen notas al final. ¿Qué es una nota al final? Una nota es una nota al final del documento. Las notas al final del documento generalmente son notas que son de uso común a lo largo de todo el documento y que eventualmente las quieren poner al final, no en una página particular. Y ahí hacen un agrupamiento de un conjunto de notas que a ustedes les puedan parecer de relevancia. Por ejemplo, en este último encuentro, la presencia de los representantes de los estados parte, y nosotros podemos decir aquí, hacemos una nota al final y van a ver que esa nota aparece con otro tipo de numeración al final del documento. Estados parte, acá le ponemos estado parte del Mercosur, formado por Argentina y Brasil en el año 1985, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes quisiesen tener varias notas al pie, nosotros podemos decir, bueno, acá tenemos la CEPAL o qué sé yo, o tomar alguna nota, vamos acá a decir otra nota al final, esto ya me aparece las notas al final, ¿ven? Y podemos poner acá Brasil, estado parte del Mercosur, estado fundador del Mercosur, por decir algo, ¿no? Entonces, hay un tipo de cita entonces la podemos configurar, como aparece aquí, ¿ven? Puede ser al final del documento o al final de cada sección. Está. Recuerda que nosotros teníamos la posibilidad de cambiar las secciones, armar distintas secciones. Entonces, podemos poner al final de cada sección esas notas, todas juntas, porque hacen referencia a observaciones o notas que hemos ido insertando para toda la sección. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, notas al pie de página y al final de la sección o del documento. En ambos casos, según se configure. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. Perfecto. Esas son las notas al pie, notas al final. Después nos quedan 3 referencias más. La próxima referencia sobre la cual vamos a trabajar, vamos a llamarla, vamos a hacer la tabla de ilustraciones.
La tabla de ilustraciones lo que nos permite es hacer una referencia para distintas imágenes que tengamos a lo largo de nuestro documento. Sean tablas, sean imágenes, etc. Yo lo que voy a hacer es traerme del documento que tenemos preparado para el trabajo práctico, que es este, voy a copiarme 3 imágenes. Voy a copiarme esta imagen y la voy a pegar luego del párrafo los riesgos a evitar. Está. La voy a achicar, así la puedo administrar mejor. Ahí está. Voy a traerme otra imagen y la voy a insertar luego del primer párrafo de la generación de la legislación del Mercosur. Voy a traer la segunda imagen que tengo aquí, que es una tabla. Voy a pegar. Y le voy a dejar un par de espacios, después los organizo. Y me voy a traer la próxima imagen y la voy a pegar luego del primer párrafo de la entrada Pobreza y Desigualdad en América Latina, que dice acá Progreso en los últimos años. Y le voy a cortar ese párrafo y voy a traer la imagen aquí. Ahí está. Muy bien. Podemos achicarlo un poco más, si es solamente una muestra. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, tenemos 3 imágenes. La primera es esta. La segunda es esta. Y la tercera imagen es esta, todas traídas del documento que tenemos disponible para hacer el trabajo práctico. Voy a cerrarlo nuevamente. Lo que hago acá es manejar el tamaño de la imagen para colocarla en una o en otra página, pero eso es invariable, digamos, no hace ninguna diferencia ni cambia nada. Para crear entonces referencias, nosotros lo primero que tenemos que hacer es insertar los títulos en cada una de las imágenes. Veamos, entonces. Voy a marcar esta imagen, voy a hacer insertar título. Fíjense que me dice ilustración 1. Esto lo que me está mostrando es que este título está relacionado a este rótulo, que son ilustraciones, ¿sí? Yo puedo tener otro rótulo, el que sea, y si no lo tengo, crear un nuevo rótulo, que va a ser lo que me va a permitir indexar los diferentes tipos de imágenes que voy a organizar. Vamos a poner acá gráfico. Hacer aceptar y fíjense que ahora tengo como título gráfico 1 porque toma el rótulo gráfico y la posición del nombre que le voy a poner, o sea, o del título que le voy a poner, va a aparecer debajo de la selección. ¿Está? Y
fíjense que la numeración, el formato que va a tener es tipo número 1, 2, 3 con números enteros. Por lo tanto, por eso dice gráfico 1, señor, diría gráfico 1 puede ser con números romanos o puede ser con letras, como nosotros querramos, pero vamos a usar lo que viene por defecto. Entonces, gráfico 1, vamos a hacer un espacio y vamos a poner aquí el nombre. Esto es absorción y síntesis de absorción y síntesis de los hepatocitos. Suponer que este es el título. Hacemos aceptar. Fíjense que queda absorción y síntesis de los hepatocitos. Si yo insertase otro, va a ser gráfico 2. Vamos a ir a nuestro próximo gráfico. Aquí no tenemos un gráfico, sino lo que tenemos en realidad es una tabla. Entonces, cuando vamos a insertar el título, podemos decir que esto no es del tipo gráfico, sino que el rótulo que vamos a elegir acá es tabla. Como es la primera tabla que nos aparece, va a ser la tabla número 1, y acá podemos elegir que el título esté encima de la selección, es decir, encima de la tabla. A mí básicamente no me gusta, así que lo voy a poner debajo. Vamos a poner tabla número 1. Vamos a poner principales, estudios, autores de la investigación. Acá vamos a poner debajo, hacemos aceptar y nos queda que esta es la tabla 1. Y luego, por ejemplo, venimos a la tabla 2 y aquí, como es una tabla, también le vamos a insertar como título tabla. Como ya es mi segunda tabla, me deja el tabla 2, a pesar de que no me gusta, lo vamos a poner encima de la selección. Puedo excluir el rótulo del título, ¿ven? Pero no es muy común hacerlo porque si yo excluyo el rótulo, no sé, me va a aparecer, no sé qué tipo de entidad o objeto es el que estoy indexando en los títulos y por lo tanto pueden parecer repetidos. Entonces lo voy a dejar y acá voy a poner tabla 2, acá van a ser otros trabajos de investigación. Otro trabajo de investigación. Entonces, esto me va a aparecer encima de la selección, o sea que el nombre va a aparecer por aquí arriba. Aceptar, como dijimos, aparece arriba de la selección, otro trabajo de investigación, y ya tengo insertados todas las imágenes que utilizo a lo largo de mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto? Que una vez que yo tengo insertado todos los títulos, voy a armar la tabla de ilustraciones. Primero marco individualmente cada uno de los títulos y luego armo la tabla. ¿Está? Automáticamente, ¿no? ¿Dónde voy a armar la tabla? Y en el lugar donde la voy a mostrar. Tengo que elegir en qué lugar del documento voy a mostrar la tabla. Por ejemplo, puede ser antes de estos que son las notas al pie, que yo diga, acá voy a tener la tabla de ilustraciones. Muy bien.
Voy a tener aquí la tabla de ilustraciones, lo que voy a hacer es insertar la tabla de ilustraciones y me voy a ir a el panel de configuración. ¿Se acuerdan que teníamos la tabla de contenidos? Me voy a venir al panel de configuración de tablas e índices. Teníamos la tabla de contenido que vimos en la clase anterior y ahora aparece la tabla de ilustraciones. Bueno, fíjense que acá aparecen las mismas posibilidades. Primero, el formato de esta tabla. Puede ser este. El carácter de relleno. Puede ser este. Puedo no mostrar los números de página. Puedo no alinear el texto a la derecha. Fíjense que acá dice incluir el rótulo y el número. Puedo excluir el rótulo. Está. Ven que dice tabla y acá lo excluyo. Muy bien. Y fíjense que acá lo que estoy eligiendo es qué rótulo voy a indexar. Primero yo tenía gráficos, ¿se acuerdan? Y luego tenía tablas. Entonces voy a aceptar para gráficos. Tengo uno solo, el gráfico 1, que está en la hoja 1 y está referida a la absorción y síntesis de los hepatocitos. Y luego voy a agregar las otras ilustraciones que son las tablas. Entonces hago lo mismo. Insertar tabla. Acá elijo sí, tablas, ¿no? Sí, tablas, bien digo. A ver, sí, tablas. Carácter de relleno. Estilo. Voy a elegir el mismo estilo que el anterior. Ahí está. Entonces tengo tabla 1, principales autores, y tabla 2 es otro trabajo de investigación. Me inserta a sí mismo, los hipervínculos, es decir, que yo con control clic puedo ir a cada uno de los gráficos. A este, o puedo ir a este. Muy bien. Entonces, de esa manera estoy armando la tabla de ilustraciones. ¿Está? Fíjense que primero, entonces, elijo qué tipo de gráfico es. Vamos a ir para ahí. Es más fácil ir con el hipervínculo. Primero, entonces, elijo qué título es. ¿Sí? Luego, el tipo lo elijo a partir del rótulo. Si no tengo el rótulo, puedo crear un nuevo rótulo. Si no me gustan los rótulos que hay, puedo eliminarlos, como verán acá. Y puedo elegir la forma de numerarlos a esos rótulos. Una vez que tengo todos los rótulos para todos los gráficos, lo que hago es armar la tabla de ilustraciones, insertándola y eligiendo los estilos de la tabla de ilustraciones. Fíjense que aparecen las dos opciones. Modificar, y acá lo que me aparece es tabla de ilustraciones. Puedo modificar las características del estilo utilizado para mostrarla cuando la indexo. Lo puedo mostrar acá, ¿se acuerdan? De los estilos. Bueno, en función de eso, eso lo que va a definir es la forma en que se ve esa tabla acá que tengo. ¿Está? Si yo quiero que esto sea color rojo, como lo vimos, entonces yo voy a decir que el estilo tabla de ilustraciones va a ser fuente color rojo. Y automáticamente me arma una nueva tabla de ilustraciones con estas nuevas características del estilo. ¿Está?
Vamos a poner automático, ahí está. Bueno, de esta forma lo que tenemos, entonces, la creación de una tabla de ilustraciones, que son las referencias a los títulos, tal cual lo hicimos con la tabla de contenidos. Entonces, hasta ahora tenemos tabla de contenidos, notas al pie al final del documento, notas al pie de página al final del documento, tabla de ilustraciones. Seguimos por la próxima referencia. ¿Cuál es la próxima referencia que vamos a desarrollar? El índice. Como nosotros dijimos, el índice es una referencia a una palabra o a un término que se organiza alfabéticamente y hay que elegir cada una de las palabras o los términos que vamos a agregar en ese índice, o nosotros le decimos glosario. Índice o glosario. Entonces, como todo lo que hemos hecho hasta ahora, con la tabla de contenidos y con la tabla de ilustraciones, lo primero que tenemos que hacer es marcar todas las entradas al índice. Antes de marcar las entradas al índice, lo que voy a hacer es, desde el inicio, voy a activar las marcas de párrafo para ver cómo se crea una entrada al índice y cómo queda asociada en el documento. Entonces, activo las marcas de párrafo. En referencias, elijo marcar entrada y voy a elegir cada una de las entradas que voy a agregar en ese índice. Vamos a elegir P. Vamos a hacer marcar entrada. Acá lo que me aparecen son, acá lo que me aparecen es la posibilidad de marcar una vez que aparece, en qué página aparece la palabra PET o todas las palabras PET. Vamos a elegir una. Aquí vamos a agregar tipo de envase. Tipo de material. Material. Envases. A ver, aguárdame un segundo. Entonces, vamos a marcarla. Fíjense lo que dice acá. Dice PET y al costado, a la derecha hace un XG y agrega PET, dos puntos, material envases. Vamos a hacer otra, vamos a marcar otra palabra. Vamos a marcar otra palabra. Vamos a poner PET PCR. Marco la palabra, hago clic en entrada, automáticamente aparece. Vamos a poner, no vamos a agregarle nada. Vamos a marcar. Marcar. Fíjense que ahora, a diferencia del anterior, no me aparece dos puntos nada, porque no tiene una subentrada, y me aparece PET PCR. Vamos a hacer cerrar. Solamente tenemos dos palabras marcadas y vamos a observar que una está en la página 1 y la otra está en la página 2. Y vamos a marcar en la página 3 una palabra que esté, para que ustedes vean cómo se organiza.
Vamos a elegir la palabra ANMAT, que está en la página 3, pero es una palabra de menor valor en relación a su posición en el abecedario. Aparece antes que PET, ANMAT, ¿verdad? O INTI. Si ustedes quieren, vamos a elegir acá INTI. Está fuera, ahí está. Marcar. Entonces, vamos a cerrar. Y ahora que no tenemos más palabras para agregar, vamos a venir al trabajo y vamos a decir que vamos a agregar este índice, lo vamos a agregar al final del trabajo. Vamos a hacer insertar índice, nos aparece de nuevo la misma tabla para configurar las referencias. Vamos a poner que vamos a alinear los números a la derecha, vamos a elegir este carácter de relleno, vamos a elegir formato personal, este formato personal, vamos a poner este carácter de relleno. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer aceptar. Y fíjense que me aparece con la letra I, voy a venir al inicio y voy a sacar esto, me dice, con la letra I tengo la entrada INTI. Y con la letra P tengo las otras dos entradas. Fíjense que, como lo ordena alfabéticamente, aparece primero el INTI que las otras entradas al índice, que PET y PET-PCR. Y a la vez, PET aparece como si fuese un glosario donde explica el término con la subentrada. Me dice PET es un material para envases y esta referencia aparece debajo. ¿Qué es lo interesante de esto? Yo en el trabajo puedo, vamos a hacer otra entrada, yo en el trabajo puedo tener este término puede estar en otra fuente, en otro tamaño de fuente, 12, en otro tamaño, en otro tipo de fuente, porque puede ser negrita y puede estar subrayado. ¿Qué pasa si yo hago una referencia con Mercosur? Fíjense que voy a insertar, voy a marcar la entrada y me marca la entrada. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a activar acá las marcas de párrafo para ver. Voy a marcar la entrada y cuando me marca la entrada, me la marca exactamente igual que como la tengo escrita acá a la izquierda. Voy a cerrar, pues ya marqué la entrada, me voy hasta el índice y para agregarla, ¿cómo hago? Como hago con todas las herramientas que tengo para indexar o dar referencia, lo tengo que actualizar. Acá. Entonces, Mercosur me aparece en la misma fuente, pero con otro tamaño, subrayado y en negrita. Y la verdad que yo no lo quiero que aparezca de esta manera en el índice, porque no tiene nada que ver con la organización del texto, digamos. Tendría que aparecer en el mismo tamaño de fuente, sin subrayar y sin negrita. Entonces, ¿cómo manejo esa construcción? Vamos a buscar Mercosur. Vamos a buscar el lugar donde hicimos la entrada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aquí, en el XG, tenemos que elegir cómo queremos que aparezca. Así como está escrito acá, es como va a aparecer en nuestro índice. Entonces, si yo acá saco la negrita, saco el subrayado y dejo 11 como tamaño de la fuente, lo que va a aparecer es este Mercosur, escrito como está aquí, y no este Mercosur con estas características de enriquecimiento de texto. Fíjense que ahora me voy a referencias, lo que hago es, voy a actualizar el índice,
aquí, y el Mercosur automáticamente aparece como el resto del texto. Entonces, el texto que aparece en el texto que aparece en la tabla de contenidos, perdón, que aparece en el índice, no es el texto tal cual está escrito en el documento, sino es el texto tal cual está escrito en la entrada que estamos marcando. Entonces, ahora tenemos un nuevo tipo de referencia que es el índice. Está tabla de contenido, nota al final y nota al pie de página, tabla de ilustraciones, tabla índice o simplemente índice. ¿Qué nos queda? Nos queda la bibliografía. ¿Se entiende hasta acá o tenemos alguna duda? ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir ahora, entonces, con el último tipo, así después vemos el trabajo que tenemos que hacer. El trabajo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, ustedes lo van a traer hecho para la próxima clase y la próxima clase lo vamos a ir presentando. ¿Eh? Nos van a ir mostrando el trabajo y vamos a ir sacándonos dudas y lo vamos a rehacer. La próxima clase la semana que viene, es decir, el próximo miércoles. El viernes, como siempre, vamos a hacer una clase de apoyo. Bueno, la última referencia que nos queda por resolver es las citas y bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? La bibliografía son todos los autores que forman parte de un determinado documento. Por ejemplo, lo que está indicando es que a esta frase, la evolución de la concentración del ingreso en Colombia y Uruguay, se aprecia una tendencia similar al comparar las estimaciones corregidas y no corregidas. Esto lo dijeron Boudin, Esponda y Vigorito en el 2015. Y también lo dijeron Alvaredo y Londoño. Esto que estamos acá viendo se llama cita, es decir, es la cita a esta bibliografía. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión en relación a esto. Primero, uno tiene que tener las fuentes. Con las fuentes, cuando armamos citas de bibliografía, con las fuentes armamos las citas y luego, una vez que tenemos todas las citas, armamos la bibliografía. Recuerden esta secuencia. Primero administramos las fuentes. Luego con las fuentes armamos las citas y una vez que tenemos todas las citas, armamos la bibliografía. Pero antes hay que elegir el estilo. ¿Qué es el estilo de la bibliografía? Hay muchas formas de hacer, de armar las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, créanme que son un chino, porque ustedes cuando organizan un documento que tiene dos referencias bibliográficas, es muy sencillo. Cuando organizan un documento que tiene 40 referencias bibliográficas, es realmente un problema. Porque cuando ustedes arman un documento académico, toda referencia, todo conocimiento que no sea propio debe ser citado. Es decir, todo lo que está escrito en el documento que no les corresponde a ustedes debe ser citado porque le corresponde a otro. Caso contrario es plagio, digamos.
excepto que sea conocimiento público, digamos, ¿no? Pero si no, es plagio. Entonces, ¿cómo hacen para evitar que alguien luego les haga un juicio? Como han visto que hay un montón de casos de plagio y haciendo las citas que corresponden. Yo me acuerdo que había Bucay, era un autor de autoayuda muy conocido, que armó un libro y no, armó un libro y gran parte, unas cuantas hojas no eran de él, y se olvidó de hacer la cita, y bueno, le hicieron obviamente un juicio porque estaba apropiándose de conocimiento de otro y no hacía la debida cita, o sea, era plagio, y el plagio está penado por la ley. Entonces, siempre que ustedes hagan referencias a conocimiento que es de otros autores, lo que tienen que hacer es citarlo, porque son fuentes externas al documento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear las fuentes. Si venimos a administrar las fuentes, supónganse que tenemos estas fuentes, ¿no? Y lo que le decía del estilo, el estilo, de acuerdo al tipo de trabajo que van a armar, hay un estilo para armar la bibliografía. El estilo que usamos nosotros es el estilo APA, son las normas APA. O sea que vamos a elegir estas normas, APA. No elegimos otra, elegimos APA. Es un estándar. Muy bien. Entonces elegimos estándar APA. Aquí vamos a administrar las fuentes. Y cuando hacemos administrar fuentes, nos aparecen la lista de las fuentes que uso en este documento, la lista de las fuentes que tengo creadas, porque las he ido creando para diferentes documentos, ¿sí? Y si tengo que agregar nuevas fuentes, las voy agregando. Entonces, vamos a armar acá las fuentes para este caso. Vamos a crear una nueva. Aquí, nuevo. Y vamos a ver de dónde viene la información. Lo que tengo que hacer es el tipo de fuente bibliográfica que estoy agregando. Imaginemos que es un libro. Entonces, acá vamos a imaginar que los autores son Bourdin, Esponda, Bourdin, Jorge, punto y coma para separarlos, Esponda, Raúl, acá, y Esponda, Raúl, punto y coma, y acá le agregamos el otro que es Igorito Fernando. Siempre es apellido nombre, ¿verdad? El título del libro son estimaciones, vamos a inventar uno, estimaciones económicas vamos a decir acá, ingreso PBI, vamos a poner el nombre. Ingresos, población, ingresos, población, estimaciones, y vamos a decir que este libro se escribió estimaciones corregidas. Vamos a decir que este libro se escribió en el año, como dice ahí, 2015, se escribió en la ciudad de Colonia, ¿sí? Y la editorial es editorial Oriental.
Entonces, vamos a hacer aceptar. Van a ver que se agrega a la lista actual esta lista. Vamos a cerrar y esto yo lo voy a cambiar y lo voy a corregir, lo voy a agregar por la mía, por mi cita. Entonces acá voy a insertar la cita. Burdín Esponda y Vigorito, dice, del año 2015. Esta es la cita que está haciendo el libro. De la cita tal cual, reemplazo la anterior y dejo la siguiente. Aguarden un segundo. Muy bien. Seguimos. Entonces, vamos a crear otra cita. Vamos a decir acá dice, en los últimos años se han llevado a cabo distintas investigaciones empíricas en las que han utilizado datos tributarios. Entonces acá vamos a crear otra fuente. Vamos a crear esta fuente que se llama, también es un libro, es una publicación de una revista. Vamos a poner que el autor es Gallardo. Vamos a hacer honor a riverplatenses. Gallardo, pero no le vamos a poner el muñeco. Vamos a poner que este es de Ángel Gallardo. El título es, dijimos, investigaciones, datos tributarios. Mercosur. Nombre de la revista, Análisis Económico Mercosur. El año en que se publicó este artículo del año 2013 y las páginas donde aparece esta referencia es de la 201 hasta la 203. ¿Está? Fíjense que creo una nueva referencia. ¿Está? Una nueva fuente. Acá lo que voy a hacer es insertar la cita de Ángel Gallardo. Aparece como Gallardo 2013 y así podría agregar todas las referencias. Podría agregar una referencia de algo que ya, de alguna fuente que ya tuviera creada, porque lo hubiera creado anteriormente. Por ejemplo, elijo una fuente de la fuente que tengo. Puedo elegir una de estas fuentes. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, no, esto lo dijo Eugenio en el libro gordo. Entonces me lo copio a la lista actual, hago cerrar y aquí digo insertar cita y ya me aparece Burlot aquí. ¿Está? Como cita. De forma tal que no tengo que darlo de alta nuevamente. Si quiero traerme otro, por ejemplo, hago hago cerrar y aquí creo y agrego acá esta referencia. ¿Está? Muy bien. Una vez que tengo todas las citas realizadas, lo que hago sí ahí es agregar la bibliografía. Entonces, ¿cómo hago esto? Como siempre, elijo la bibliografía, acá, y fíjense que cuando cuando me crea la bibliografía, me crea la bibliografía a partir de todas las citas que he hecho. ¿Sí? Aquí tengo la cita de Burlot, aquí tengo la cita que creé para
para este libro en particular. Acá tengo la cita, otra cita que me traje, y acá tengo la cita que acabo de crear. Fíjense que esta, Gallardo A, es del 2013, Datos Tributarios Mercosur, la revista se llama Análisis Económico y está en las páginas 201, 203, y es la del año 2015. 2013, cuando yo creo una fuente, lo que tengo que determinar, fíjense, es el tipo de fuente. Según el tipo de fuente va a ser la precisión. Uno cuando pone una fuente lo que tiene que hacer es que la fuente sirva para que la encuentren, no para que no la encuentren, ¿no? Entonces, yo tengo aquí que puedo crear, por ejemplo, fuentes de un sitio web. ¿Por qué? Porque la referencia la saqué de la web. Entonces, todos estos datos son los datos que yo necesito para armar. Bueno, de esta manera, entonces, arman la bibliografía. Y tenemos todas las referencias que nosotros vamos a utilizar creadas automáticamente. Muy bien. El trabajo que tenemos que hacer es este. Lo tienen que hacer para la próxima clase y lo vamos a mirar en clase. Repasa las dos últimas clases que hemos hecho. Las secciones. El tema, no les vamos a pedir tablas, porque eso no lo vimos, pero sí los estilos de referencia. Entonces, les da para este texto, tienen que organizarlo de esta forma, tienen que crear estas secciones, tienen que administrar las secciones y para los encabezados y los pies de página, tienen que crear un estilo y tienen que crear una tabla de contenidos, 2 notas al pie, una nota al final del documento, una tabla de ilustraciones, tienen que crear un índice y tienen que crear citas bibliográficas y la bibliografía. Es decir que ustedes tienen que tomar esta consigna y aplicarla a este documento que es el que tienen aquí, que tiene este título, que tiene estos autores, que se desarrolló en este lugar, y como ven, tiene las diferentes entradas, tiene los gráficos y tienen al final, para crear las citas en las referencias bibliográficas, tienen esta referencia bibliográfica para que la puedan armar. Acá dice Gupta, SK es el nombre, Codwall J es otro nombre, Codwall A es otro nombre, Dral A es otro nombre, bla bla, y Grag S es otro nombre, y dice Role of Homocysteine y el polimorfismo de este gen, MTHFR C677T, como factores de riesgo para el disease de la arteria coronaria, para la rotura sería en jóvenes indios. Y la revista es India JMed Research, debe ser, del año 2012, en el número 35 de las hojas 506 a las hojas 512. Con estos datos ustedes arman esta bibliografía. Crean una nueva fuente, ¿verdad? Es un artículo de una revista, entonces van acá nuevo, es un artículo de una revista, y crean con estos datos esto. Entonces, cualquier duda que tengan, la pueden consultar el viernes, que tenemos clase, o si no, directamente nos juntamos el próximo miércoles y lo repasamos. Lo vamos a hacer juntos a esto, el miércoles, pero igualmente, al final, igualmente a mí me interesa ver los trabajos de cada uno de ustedes. Me interesaría
me interesaría que me pasen las consultas que eventualmente tengan en este caso en particular. Por favor. ¿Estamos todos? ¿No hay ninguna consulta? ¿Se entendió claramente lo que estamos haciendo? Chicos. Bueno. Bueno, perfecto. Entonces, si se entendió todo, bueno, Milagros, pasame tu correo electrónico que ahora te damos de alta en Dropbox. Para que vos puedas, yo no es que mando archivos, los dejamos en Dropbox, a los archivos para que ustedes los descarguen. Déjame el correo aquí en el chat y ya te habilitamos en Dropbox. Ya te invitamos a la carpeta. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo con todo esto que hemos visto, el Gmail con el que uso Dropbox, y por supuesto, si no, no tengo forma de invitarte. No, o Javier ahora te va a copiar. Bueno, entonces, si ya estamos, si se entendió todo, nos vemos entonces la próxima clase, el próximo miércoles. Tengan en cuenta que tienen que resolver este trabajo para que lo presenten, para que lo repasemos, digamos. Vamos a ir invitándolos a que hagan la presentación, a cada uno de ustedes. ¿Le invitás vos a Milagros, Javier? Ahí te agrego. Sí, Bueno, ahí ahora le agrego. perfecto. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el próximo miércoles a las 8:15. Cuídense, que pasen muy bien. Hasta luego. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, Javier, nos vemos. ¿Vos la grabaste esta clase? Sí, sí. Bueno, listo. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego, Lucas. Chao, gente.